Hola mi gente, bienvenidos a otro episodio en este canal de YouTube. Mi nombre es, para los que todavía no me conocen, Michelle Cristofini, soy Life Coach. Por medio de este canal estaré compartiendo contigo herramientas para tu crecimiento personal, para que puedas, por medio de todos estos conocimientos, transformar o mejorar tu vida a nivel personal y a nivel profesional. Hoy estaremos hablando de un tema que se ha venido hablando mucho en los medios de comunicación por el fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra. Estaremos hablando específicamente sobre cómo las heridas emocionales que nosotros vivimos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia terminan afectando nuestra vida como adultos, terminan afectando las decisiones que nosotros tomamos, específicamente las decisiones de pareja. ¿Por quién nosotros nos sentimos atraídos o por quién no nos sentimos atraídos desde esas heridas emocionales? Estaremos abordando el tema de Carlos, Diana y Camila, un tema del que muchos están hablando precisamente porque Camila ahora será nombrada la nueva reina de Inglaterra, después de haber sido la amante de Carlos durante muchísimos años. Para entrar un poquito en contexto para los que no conocen bien esta historia de amor, Carlos es el hijo primogénito de la reina Isabel de Inglaterra, que hoy en día ya falleció. Carlos, evidentemente siendo el primogénito, es el heredero al trono, es el que iba a ser el futuro rey. Como futuro rey, evidentemente necesita una mujer a su lado que lo acompañe a asumir ese rol tan importante dentro de la monarquía. Por eso es que la persona que iba a ser reina o que iba a estar a su lado como esposa tenía que tener un papel o cumplir con un papel fundamental de rasgos de personalidad dentro de la monarquía. Es así como Carlos, cuando se hace mayor, se enamora de su amiga de toda la vida, Camilla Parker. Camilla ya era una mujer en ese momento, cuando ellos inician una relación, es un poco mayor que él, era una mujer que ya tenía experiencia a nivel amoroso, había tenido novios. Y evidentemente esto a la monarquía no le gustaba, porque ellos querían una mujer que no tuviera un pasado amoroso, una mujer inclusive a lo mejor que fuera un poco menor que él, que fuera una mujer que tuviera rasgos de personalidad, que la monarquía sintiera que podía ser un poco más fácil para poder manejar y para poder cumplir ese rol. Una mujer que proyectara o transmitiera inocencia, que no tuviera un pasado escandaloso, que no tuviera ningún tipo de experiencia amorosa. Es así, la monarquía se opone a esta relación amorosa entre Carlos y Camila. Y hacen hasta lo imposible porque esta relación no funcione. A pesar de eso, ellos siempre estuvieron unidos por un vínculo emocional sumamente grande, que ni siquiera el matrimonio de ambos, porque evidentemente como no pudieron estar juntos durante un tiempo, cada uno le tocó hacer su vida, su familia, tener sus hijos, y sin embargo esto no hizo o no permitió que ellos se separaran y que ese vínculo emocional nunca se rompiera. Lady Di o Lady Diana aparece en el camino porque Carlos, al verse obligado a escoger otra mujer que no fuera Camila, busca una mujer que cumpliera con las características de personalidad que la monarquía en ese momento requería. Por eso se fija en esta mujer hermosa, joven, inocente, sin ningún tipo de pasado amoroso. La conoce cuando ella tenía 17 años y eventualmente, inician una relación y a los meses le propone matrimonio. Es ahí donde inicia entonces su matrimonio o su relación de pareja con Diana. Ahora nosotros lo que queremos abordar, luego de que ustedes puedan haber recordado un poco esta historia entre Carlos, Camila y Diana, explicar un poco las heridas emocionales que yo puedo observar que cada uno de ellos tenía, evidentemente basándonos en la historia que nosotros hemos visto, por lo menos en series como The Crown, o lo que nosotros hemos leído a través de las biografías de cada uno de ellos. Y cómo esas heridas determinó que Carlos escogiera a Camila sobre Diana. Lo que nosotros pudimos ver en la serie The Crown, si todavía no la han visto, vayan a verla. La infancia de Carlos fue una infancia bastante difícil para un niño. ¿Por qué?
Nuestros padres o nuestras figuras primarias, que son los encargados de darnos el ejemplo y enseñarnos las herramientas de cómo hacer para nosotros sobrevivir en un mundo en el que no conocemos, porque nosotros pasamos 9 meses en la barriga de mamá. Ese es el mundo que nosotros conocemos. Cuando salimos y abrimos los ojos a este mundo, las personas que están encargadas de mostrarnos a nosotros cómo es este mundo, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos, son nuestras figuras primarias, son nuestros padres. Esas personas que están encargadas de protegernos, de brindarnos amor y de brindarnos cariño. Evidentemente, Carlos, por haber nacido dentro de una familia tan importante que cumplía un rol fundamental para el Estado, no recibió toda la atención que puede recibir un niño por parte de sus padres. Porque por lo menos para la reina Isabel, primero era la monarquía, primero era el Estado, primero eran sus funciones como reina. Luego de eso venía todo lo demás, su vida personal, su vida como madre, su vida como pareja. Evidentemente un niño a esa edad necesita atención, un niño a esa edad necesita una guía y una orientación. Su padre, por otro lado, era una persona que había sido criado bajo un régimen militar, era una persona que era sumamente dura, que era sumamente estricta, y esto era lo que proyectaba él en su figura como padre. Carlos, por lo que nosotros podemos ver dentro de la serie, era un hombre era un niño que tenía una personalidad sumamente introvertida, que estaba lleno de miedos, que estaba lleno de inseguridades. Y esos miedos y esas inseguridades no supieron abordarlas desde un punto de vista, desde una crianza positiva. Más bien fue una persona que siempre fue retada, inclusive fue muchas veces rechazado por parte de sus padres por su forma de ser, porque se esperaba que ese primogénito o ese heredero que iba a llevar la corona iba a ser una persona fuerte, una persona decidida, una persona determinada, cosa que esos rasgos no veían sus padres que él gozaba. Es así como este niño o este adolescente crece con la herida del rechazo por parte de su madre y por parte de su padre. Le dicen que no estaba bien ser como era él, una persona introvertida, una persona con miedos, una persona con inseguridades, que eso no estaba bien. Cuando nosotros como niños vamos creciendo y vamos desarrollando una personalidad que está muy ligada a nuestra esencia, nuestros padres o las personas a nuestro alrededor y el mundo se encarga de decirnos a nosotros si está bien ser de esa forma o si está mal ser de esa forma. Cuando nos dicen que está mal ser de una forma determinada, es ahí como nosotros nos vamos alejando poco a poco de nuestra real esencia y vamos entonces así adquiriendo máscaras para poder sobrevivir en un mundo donde nos dicen que ser una persona introvertida o ser una persona a lo mejor que tiene miedos o que tiene inseguridades no está bien. Y es ahí donde yo me pongo una máscara de una persona a lo mejor soberbia, de una persona con una falsa seguridad, de una persona orgullosa o de una persona que aprende a utilizar a los demás para poder cumplir con sus objetivos. La herida del rechazo es una de las heridas emocionales más fuertes, porque se supone que tu mamá y tu papá son los seres que a ti te tienen que amar, proteger por encima de todas las cosas, porque eres su hijo o eres su hija. Tú al sentir o a interpretar que estás siendo rechazado por tu mamá o por tu papá, evidentemente eso te crea un gran vacío y una gran inseguridad. Porque si mi mamá o si mi papá a mí no me pudieron aceptar como soy yo, ¿cómo el resto del mundo a mí me va a aceptar? Personas que crecen con la herida del rechazo son personas que a lo largo del camino van dudando mucho sobre sus decisiones. Son personas que no son confiadas, son personas que van a querer siempre ser como el centro de atención, buscan la aprobación y la aceptación en los demás. Pero cuando tú no sanas esa herida o no eres consciente de que vives con esa herida del rechazo, buscas la atención por medio del victimismo, buscas la atención por medios que no están bien. Es así como Carlos vive con esta herida del rechazo.
Cuando tú vives con esta herida del rechazo, evidentemente vas a necesitar una persona que a ti te dé guía, una persona que a ti te dé orientación, una persona que a ti te enseñe o te apruebe que tú estás haciendo bien las cosas. Y la mujer que supo cumplir ese rol o cumplir ese papel fue Camila. Camila, a lo largo de la relación, por lo que nosotros podemos ver, es una mujer que utiliza su inteligencia emocional muy bien, porque ella estaba muy clara desde un principio qué es lo que ella quería con Carlos, en qué momento ella tenía que soltar, en qué momento ella tenía que aceptar a lo mejor que la familia real no la quería, pero siempre se mantuvo ahí presente, siempre se mantuvo alimentando ese vínculo emocional con Carlos y alimentándole desde una forma en la que ella le daba paz, le daba tranquilidad, lo aprobaba, le daba aceptación. Cuando él estaba dudoso, ella era una persona que tomaba decisiones por él, era una persona que lo orientaba. De alguna forma ella asume el rol de madre, ese rol de orientadora, ese rol de consejera, ese rol que le daba a él seguridad y que le daba firmeza de que lo estaba haciendo bien, de que no importaba lo que las demás personas le dijeran, pero para ella, desde su punto de vista, él estaba en lo correcto. Evidentemente, cuando tú vives con la herida del rechazo, consigues una persona que a ti te da seguridad, una persona que a ti te da aceptación, una persona que a ti te da aprobación, tú no vas a querer nunca romper ese vínculo, porque ese vacío emocional te lo llena esa persona. Esa persona que cumple o que tiene todas esas características de las cuales tú careces. Si yo soy una persona insegura, obviamente a mí me va a atraer una persona segura, porque eso es lo que yo quiero ser. Si yo soy una persona que quiere brillar, a lo mejor entonces desde esa herida yo voy a buscar una persona que no brille tanto. ¿Por qué? Porque si esa persona brilla más que yo, a mí me van a volver a rechazar. Entonces es ahí donde esas heridas emocionales de Carlos hacen de alguna forma que él, a medida que él conoce a Diana, la empiece a rechazar. Y precisamente por las heridas que Diana tenía. Ahora, evaluando el contexto en el cual Diana creció, dentro de su familia, ella crece en una familia de padres divorciados. Evidentemente, cuando hay un divorcio de por medio, los niños o las niñas dentro de esa familia, cuando los padres no tienen una buena protección emocional a ese cambio que ellos van a vivir, los niños o las niñas que están dentro de esa familia son los que más lo resienten, porque de alguna u otra forma los padres se enfocan muchas veces en la pelea, en lo que va a pasar después del divorcio, en cómo a nosotros como adultos nos está afectando la separación y no se dan cuenta que esa decisión que están tomando dos adultos afecta al resto de la familia. Es en ese momento donde el niño interpreta un abandono por parte de sus padres, un abandono emocional muchas veces, si ese abandono no es físico. Diana, al crecer entonces en una familia de padres divorciados, donde no tenía unas figuras de padres presentes, tampoco tenía una figura de padres que velaran precisamente por su estabilidad emocional, por lo que le estaba sucediendo a ella, crece con esa herida del abandono, donde ella siente prácticamente que está sola en el mundo. Las personas que crecen con la herida del abandono, cuando no sanan esta herida, tienen tendencia a crear dependencia emocional con sus amigos, con algunos miembros de la familia y más que todo con su pareja. Diana, viniendo de unos padres divorciados, conoce a Carlos, obviamente el rey de Inglaterra, con 17 años. Se siente completamente afortunada de que este hombre la eligió a ella, pudiendo elegir a cualquier otra mujer. Desde ahí a mí me hace ya sentir especial, me hace sentir escogida. Y cuando entonces yo siento que de alguna forma yo no soy especial, que de alguna forma yo no tengo ciertos atributos y a mí un hombre como este me escoge, evidentemente toda mi devoción, todo mi amor y toda mi entrega va a ser para este hombre. El principal miedo con el que vive la persona que tiene la herida del abandono es que lo vuelvan a abandonar. Es volver a vivir esa herida que de alguna u otra forma yo viví con mis padres, bien sea el abandono emocional o el abandono físico. Diana,
al tener esta presencia de este rey en su vida que la escoge después como esposa, obviamente tú vas a hacer absolutamente todo lo posible para que esa persona a ti no te abandone. Cuando yo hago todo lo posible para que una persona a mí no me abandone, yo voy a dejar de alzar mi voz, yo me voy a camuflajear, yo voy a adoptar muchas veces una posición de una personalidad o una mujer que es sumisa, que simplemente está ahí para cuando la necesiten, que está ahí para cumplir reglas. Y evidentemente cuando tú vives y te vas alejando todos los días de quién eres tú, lo que van naciendo dentro de ti son emociones de frustración, emociones de tristeza, emociones inclusive de esa tristeza te va llevando a la depresión. Y es así como poco a poco tú vas a ir adoptando conductas que se vuelven tóxicas y la persona que está a tu lado, lejos de entender que tienes una herida emocional, lejos de entender que hay un trabajo, un proceso emocional o un proceso mental por el que hay que superar, esa persona lo que tiende es a alejarse. Porque el repelente universal o el repelente para cualquier pareja o para cualquier persona es una mujer o un hombre que no tenga autoestima, que no se conozca, que simplemente cumpla un papel de persona que se deja dominar o que se deja controlar y que no tiene ningún tipo de opinión, que no tiene carácter. Y muchas veces las personas que viven desde la herida del abandono, que viven desde la herida del rechazo, adoptan esta posición. Es así como nosotros podemos ver que en los primeros años de matrimonio, Diana evidentemente estaba haciendo todo lo posible porque su matrimonio funcionara. Siempre teniendo consciente que había además una mujer que estaba atravesada en ese matrimonio. Pero las heridas emocionales de Diana querían o buscaban en su pareja, en Carlos, a lo mejor ese amor de padre que ella no tuvo, una figura paterna, un hombre que la protegiera, un hombre que tomara decisiones por ella, un hombre que la pusiera a ella como prioridad. Pero Diana adopta un rol en los primeros años de una mujer completamente sumisa, de una mujer que no tenía muy claro qué era lo que estaba sucediendo y pasa a depender emocionalmente muchísimo de Carlos. Y evidentemente esto la aleja a ella cada día más de él, porque él desde las heridas emocionales que tenía necesitaba ver una mujer fuerte, una mujer determinada, una mujer que lo orientara. Y Diana no podía cumplir esa posición la estaba cumpliendo Camila. Desde ahí ellos emocionalmente no se atraen, sino más bien emocionalmente se empiezan a separar. Diana sabemos que es una mujer sumamente carismática, que era una mujer que era muy entregada al pueblo, que era muy entregada al público, y desde esa luz propia que ella tenía empieza a brillar. Y evidentemente Carlos, al ver que esta mujer, que se supone que era la que lo iba a acompañar, que se supone que era la que iba a cumplir simplemente un rol o un papel donde él la iba a dirigir, ve que es una mujer que empieza a brillar, que inclusive llama muchísimo más la atención que él, que más bien en los tabloides y en los medios se habla es de ella, de lo que está haciendo ella. Obviamente entonces ahí también crea un rechazo más grande, porque un hombre que es sumamente inseguro, un hombre que tiene el ego tan frágil, no necesita o no va a querer una mujer a su lado que sea una mujer que brille, una mujer que sea carismática, una mujer que simplemente por su presencia o simplemente por su forma de ser atraiga a las personas. Yo más bien necesito una mujer que el pueblo a lo mejor no quiera, una mujer que cree inclusive rechazo, porque así yo soy el que va a brillar. Así yo soy el que las personas van a hablar es de mí y no van a hablar es de la mujer que yo tengo a mi lado. Y nosotros lo que podemos ver es cómo las heridas emocionales de cada uno de ellos los atraen y crean en un principio a lo mejor esa atracción creyendo que esta persona va a ser la adecuada para mí, pero a medida que yo voy pasando otras facetas dentro de la relación, me doy cuenta que no es la persona que yo necesito a mi lado. Ya para finalizar este video, lo importante que nosotros tenemos o que podemos aprender de esta historia, de este trío, es, número 1, que no importan los obstáculos que existan. Cuando tú decides crear un vínculo emocional, alimentar ese vínculo emocional y elegir una persona como tu pareja, no hay nada en este mundo que se interponga para que tú cumplas esa realidad.
Fíjense, Carlos y Camila, a pesar de todos los obstáculos que ellos tuvieron, siempre tomaron la elección de que ellos en algún momento iban a tener la oportunidad de vivir su amor. Y es así como hoy en día está ocurriendo. Por eso es que nosotros no podemos forzar, o por eso es que nosotros no podemos obligar o controlar que una persona a nosotros nos ame o no nos ame. Esas cosas fluyen y esas cosas se dan. Y nosotros no podemos adoptar actitudes que hagan que una persona a mí me ame o que una persona a mí me quiera, porque simplemente eso no va a funcionar. Y número 2, que las heridas emocionales sí o sí determinan nuestras elecciones de pareja y que las personas que vienen a nuestra vida vienen a cumplir un papel fundamental. Y a lo mejor esa persona que vino a tu vida, como llegó Carlos a la vida de Diana, ese matrimonio se disolvió en un momento dado. Simplemente esa persona viene a darte un aprendizaje. Ellos dos sirvieron como espejo. Cada uno se encararon con sus heridas emocionales. Y desde ahí a cada uno de ellos dos les tocó aprender qué tenían que mejorar y qué tenían que trabajar en este mundo. Y precisamente Diana se dio cuenta durante ese matrimonio que ella no podía seguir atada a una persona que no la quería, creando una dependencia emocional con una persona que desde un principio le demostró, cuando finalmente se quita la máscara, que no la quería como mujer, que no la admiraba. Y a ella entonces le tocó trabajar en su autoestima, le tocó sola salir de esa depresión que inclusive la llevó a un intento de suicidio en un momento dado, y la llevó a empoderarse de sí misma, a entender ese rol que ella había cumplido dentro de la monarquía. A ella le iba a ayudar para poder ejercer una carrera como la hizo, que fue una carrera donde ella se entregó completamente a la caridad, donde se entregó completamente a ayudar a las personas más necesitadas. Y ese fue el trabajo, y eso fue lo que ella descubrió internamente cuando se atrevió a aprender de esa relación, cuando ella finalmente se empodera y deja de lado a este hombre y dice: ¿sabes qué? Yo voy a velar por mí y yo voy a velar por mis hijos. Y desde ahí es donde nace esa mujer que hoy en día nosotros conocemos, una persona que fue segura, una persona que brillaba y una persona que se encargó de dejar un legado y de trascender. Por otro lado, Carlos se encontró con esta mujer a la que siempre rechazó porque era una mujer que brillaba, una mujer que tenía luz, y decidió desde esa herida emocional fijarse o alimentar ese vínculo con Camila, una mujer que le brindaba, por un lado, seguridad, una mujer que le brindaba muchas cosas que Diana a lo mejor no le podía brindar y que llenaban ese vacío emocional que él tenía. Nosotros desde esas heridas sí o sí nos relacionamos. Por eso es que las heridas emocionales tienen que ser parte del concepto también de amor del cual nosotros tenemos, porque esas heridas emocionales van a determinar nuestro camino. Y es importante que nosotros podamos conocer estas heridas a profundidad, podamos sanarlas y podamos quitarnos esa máscara que nos hace llevar esas heridas y que no nos permiten a nosotros ser coherentes o ser honestos con quienes nosotros somos, con nuestra personalidad, con nuestra esencia. Ya para culminar, es importante que este tema lo puedan conocer más a profundidad, que puedan entender que todos los seres humanos, a pesar de que hayamos crecido en hogares donde hayamos tenido mamá y papá presentes, ellos son seres humanos, los padres cometen errores y esos errores a nosotros de una u otra forma nos terminan afectando. Y desde esos errores es desde donde nosotros creamos estas heridas. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos trabajarlas y que nosotros podamos conocerlas. Así que bueno, les mando un beso, les mando un abrazo. Espero que este tema o esta historia de amor de alguna forma les haya servido para poder entender este tema tan profundo que son las heridas emocionales. Y desde ahí ustedes se atrevan a investigar un poco y puedan entender que ese pasado de alguna forma les va a terminar definiendo el futuro y el presente si no se deciden trabajar en eso, si no deciden sanarlo y entender que queda de ustedes poder hacer un cambio dentro de sus vidas. Les mando un gran abrazo. Recuérdense suscribirse al canal. Gracias a los que se quedaron hasta el final de este video. Por aquí les dejo la campanita para que puedan suscribirse. Regálenme un like, déjenme sus comentarios y estamos viéndonos la próxima semana en un nuevo capítulo. Les mando un gran abrazo.
Chao, chao.